Su compromiso por ser un referente a nivel nacional y atender estándares internacionales, el sistema de salud de la ciudad integró tecnología sustentable a los hospitales Enrique Muñiz nos tiene los detalles. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, presentó los sistemas de calentamiento con celdas solares instalados en 10 hospitales de la red de la Ciudad de México. Se trata de 588 paneles solares, con lo que a lo largo de un año se estiman evitar en emisión de CO2 481 toneladas. Así lo detalló al supervisar el correcto funcionamiento de 138 celdas colocadas en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, ubicado en San Lorenzo Tezonco, delegación Iztapalapa. Tenemos un ahorro de un 35% en cuanto a el uso de diésel y de gas. El costo que se tiene es, me comentaba la secretaria, aproximadamente 20 millones de pesos de inversión. Es la inversión que se ha dado para estos sistemas. Amieva Gálvez detalló que estas acciones corresponden a la supervisión de los nosocomios capitalinos, los cuales se fortalecen en materia de infraestructura sustentable con la instalación de azoteas verdes, impermeabilización, así como generar mejores condiciones laborales para el personal que diariamente brinda servicio en los hospitales. En su intervención, el secretario de Salud local, Román Rosales Avilés, destacó que la red hospitalaria de la capital está comprometida con el combate al cambio climático y el cuidado del medio ambiente. No utilizamos ya líquidos para revelar radiografías, de manera que también esto tiene un impacto favorable sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático. No utilizamos mercurio ni en los termómetros, ni en los baumanómetros, ni en los tratamientos dentales, también como otra medida que aporta beneficios a mitigar los cambios que se relacionan con el cambio climático. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.